Oficializar la ignorancia curanderil. Y voy a esto que lo difundieron las autoridades mexicanas. Quiero decir primero que nada, por favor, la joven que protagonice el siguiente corto cuenta con todo mi apoyo, mi cariño. De ninguna manera pretendo denigrarla, de ninguna manera pretendo hacerla menos, de ninguna manera pretendo atacarla. Simplemente me gustaría que tuviera la oportunidad de estudiar medicina. Pero mi país originario, mi país de origen, ha decidido que ella no debe estudiar medicina porque así como está bien. Mi especialidad es huesero, soy de mi comunidad de Mesa del Nayar. De experiencia tengo más de 7 años. Empecé en mi comunidad. A mí me enseñó un abuelo mío que en paz descanse ya no está. Me enseñó cómo sobar a las personas de un esguince en el tobillo. También me enseñó cómo detectar si es desgarres de los ligamentos, inflamación de ligamentos. Si viene con dolor de espalda, pues aquí lo analizo, le brindo todo lo que se pueda, lo que es masaje. Y si el dolor ya es de 3er grado, por ejemplo, yo le digo que pase con los médicos de la bata blanca, le decimos. Y pues claramente nosotros sí trabajamos en conjunto. Yo me siento contento aquí en mi comunidad atendiendo a los pacientes, que claramente pues no les cobramos aquí. Es totalmente gratuito para ellos. No, hijos míos. Esto no es comunidad en acción. Esto es una puta vergüenza. Esta chica que es, evidentemente tiene una vocación de servicio estremecedora, digna de mejor suerte. Esta joven, que creo que no era ni siquiera su nombre, lo que me parece vergonzoso, sí, Brenda Solís Estrada, que es huesera. Eso, donde se vea bien, porque siempre se ve uno raro cuando se para un video. Brenda, evidentemente tiene una vocación de servicio que se nota simplemente por cómo habla de su oficio. Y tenemos un gobierno y una visión social, porque no es solo el gobierno mexicano, ¿eh? Esto pasa entre un montón de grupos, sobre todo de la izquierda Feng Shui, de esta izquierda que no cree que el progreso y la ciencia valgan de mucho, que se enorgullece en decir que esta niña no pudo estudiar, probablemente la secundaria, casi con certeza el bachillerato y sin duda alguna no ha ido a la universidad. Y la engaña diciéndole que lo que ella practica tiene un valor terapéutico y sobre todo diagnóstico que harían que si ella quisiera ir a la universidad fuera una traidora a su comunidad, a sus tradiciones, a su pueblo y a su antigüedad. Y eso es lo que le están vendiendo y diciendo a Brenda y a muchas personas como ella, hombres, mujeres, mayores y menores. Brenda debería estar en la Facultad de Medicina, estudiando probablemente para cirugía ortopédica. Y probablemente lo haría maravillosamente bien. Pero se le está diciendo que ella puede diagnosticar un desgarre, un esguince. Hay miles, literalmente, si no miles, cientos de afecciones que se pueden tener en el sistema musculoesquelético. Desde un tumor que solo se detecta con los métodos de la ciencia actual, hasta tipos de lesiones que no se resuelven sobando y que el dolor no es forzosamente su principal expresión sintomática. No tiene por qué doler para que esté mal. Lo que ella sabe
o cree saber, lo que ella tiene a modo de conocimiento, son prácticas ancestrales basadas en supersticiones y en la enorme ignorancia que había sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo humano. Algo que solo se empezó a resolver a partir de mediados del siglo XIX. Todo lo que sabemos de medicina es nuevecito en la historia humana. Y las tradiciones que le enseñó su abuelo, que probablemente ni siquiera leyó y escribió jamás, no mejoran la calidad de vida de su sociedad. Probablemente hagan sentir bien a alguien, sobre todo si no tiene una lesión y les da un masajito, pues mira, eso siempre viene bien. Pero no se trata de eso. Se trata de enfermedades, de afecciones, de trastornos de la salud que ella debería poder estar tratando y no está tratando porque tiene a una runfla de irresponsables diciéndole que su ignorancia equivale al conocimiento, a una forma de conocimiento, que es un saber, que no está demostrado científicamente que sea un saber, que no tiene ninguna base, que no hay ninguno de los que le están promoviendo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en Sanidad, en donde quiera que esté, que tenga los datos que diga, mira, estos diagnósticos tienen esta base científica y estas prácticas que se le aplican a las personas tienen esta base. Pero fíjate cómo se multiplica esto. Si ella está llevando a cabo estas prácticas supersticiosas con todo el mejor corazón del mundo, esto no se puede negar, su comunidad siente que tampoco tiene por qué dar un paso adelante. ¿Por qué va a ir al médico de bata blanca? Ya sabes, son re malos los médicos. Te matan, son matasanos. Se les llaman las comunidades. Si la tienen a ella. Y pueden morir de un tumor en los huesos con las sobadas de Brenda. Y se está agarrando todo esto para eludir la responsabilidad de llevar a millones de mexicanos y de seres humanos en todo el mundo. Te digo que esto pasa en África y pasa en Asia y en toda América Latina. Los dueños del poder, que no son los millonarios de las empresas forzosamente, sino son también los universitarios que salen de las escuelas creyendo que van a hacer la revolución como vocación fundamental, están fallando en su responsabilidad de ayudar a estas personas a vivir en el siglo más cómodo, más tranquilo, más sano, de mayor longevidad de la historia de toda la puta humanidad. ¿Tan difícil entender eso? Porque los indígenas en México tienen una esperanza de vida menor que la de los señores que tienen la Secretaría de Salubridad. Porque tienen una mayor mortalidad materno-infantil todavía, pero muy superior los indígenas a la que tienen los criollitos y los mesticitos de Coyoacán, que son los que están encabezando actualmente el gobierno. Viven con enfermedades prevenibles que se tienen que tragar. Y viven en la desesperanza de no poder ser más que aquello que les permiten ser porque son indios. Y ese es su destino. Y esa es su única función en un país en el siglo XXI. ¿Cómo no me voy a cabrear, joder? ¿Cómo no me voy a cabrear? Y lo que no entiendo es cómo no están cabreados o encabronados muchos de los que ven esto y en vez de sentir que esta mujer y toda su comunidad tiene muchísimos más derechos de los que les están acordando, que tiene todos los derechos del señorcito que encabeza algún departamento de la Secretaría, sienten que están cumpliendo al llamarles saberes ancestrales a los que no son ni saberes ni ancestrales, pero que hunden en la ancestralidad para siempre a millones de sus compatriotas. Esa es la mierda. Fíjate, casi nunca me cabreo, pero ahora sí me cabré. Que me gusta la mirada de la niña, es preciosa, es
Es dulcísima, es... bah. Ah. Bueno, aquí está contando Carla una historia. Mi padre cayó de 3 metros sobre sus brazos. Fue a la huesera quien dijo todo bien después de una sobada. Con el ortopedista resultó en el brazo izquierdo y derecho 7 fracturas en total, 3 cirugías, 9 meses de recuperación. Pues sí, y no es que ellos sean malvados, ni mucho menos que no saben. La ignorancia no es un defecto salvo cuando es voluntaria, ¿no? La gente no quiere informarse. Caso del gobierno de Donald Trump o de México. Y la ignorancia es una tragedia cuando se podría curar fácilmente y la sociedad en la que estás te quiere y te prefiere ignorante.